¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 57 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando del 16 de septiembre, la patria, enemigo de papel. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, Beto. Muy chido, mi carnal. Acá andamos de retache. Bien, Sí, Oye, Vic, algo que no te has preguntado es, por ejemplo, ahí en el Bacho no van a regresar a presenciales. Pues todavía hay ahí un desmadre, ¿no? Como que ya quieren, pero, o sea, las condiciones no están dadas, ¿no? Principalmente porque estoy en un plantel muy pequeño y Ok. con una marcada escasez de agua, ¿no? Entonces, ahorita, no hay, sinceramente no hay posibilidades, ¿no? No porque las autoridades no quieran tenernos ya ahí desquitando el sueldo, ¿no? Pero, o sea, las condiciones no están dadas y aparte, pues ya ves que la cantidad de materias y que tienen, dos, tres grupos, entonces, o sea, sí es como muy, muy, muy complicado el hecho de regresar, sí, por todo lo que lo rodea, pero no por Ya. ganas, ya nos quieren tener ahí ya, checando a la hora, y que estés chingándole chido. Ok. La bronca. bueno, como pueden ver, el día de hoy solo estamos Axel, Víctor y yo, eh, por situaciones ahí de lo mismo que había comentado Andrés la vez pasada, de Maca, está un poquito saturado y pues nada más, ¿no? Que por Aquí cierto, andamos. para cuando esto se esté subiendo, ya va a llevar un día la vacunación en casi la Ciudad de México para los desde 30 a 39. Empieza el martes 14 de septiembre en Azcapo, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y pues a todos les toca la Sputnik. Órale, pues un buen de delegaciones, güey. Ujú. Bueno, Yo Luego entonces le tengo, decía al Beto que en plane no, según yo, no le han puesto segunda dosis a los de 40 a 49. Entonces, yo creo que para que llegue la segunda para la edad de hasta los de 30 a 39 todavía falta un rato. dale, sí, acá sí se apuraron con los de 30 a 39, la neta. Está bien, Beto. Entonces te frustraron la peda. Pues, ni pedo, que yo digo que es un boicot. No, yo voy a decir que es un boicot para que no tomen tanto. Madres. Les iba a decir que así Andrés pues no puede estar aquí, pero nosotros como Juan Escutia, ¿no? Nos envolvimos en el podcast y nos aventamos al vacío. No manches, me Pero duele que la casa se siente fría, ¿no? sí, pues Sí, como que sí, la neta sí se extraña la presencia. Ese güey así, a veces no habla, pero se echa una risita ahí que dice, "Ah, huevo, ahí está pegando el chiste, ¿no?" Una cabuleada acá al voto, ¿no? sí. Fíjate, Y, Beto. Perdón. no, dale. No, si querías decir algo antes del tema porque se me ocurrió algo con lo que dijiste. Tú dale. Que fíjate que justo que mencionaste, este es un boicot. Yo había pensado, no sé, Víctor, si también le sea muy familiar, pero a nosotros nos era muy familiar una canción de boicot que era la de Korsakov, ¿no? Entonces, al final de esa canción se aventaba, pues, había un monólogo, ¿no? Yo apenas hoy, pensando en que íbamos a hablar de estos temas, me metí a ver qué era, porque pues, no, yo no, nunca me había dado curiosidad de ver quién había dicho eso. Y resulta que es un monólogo que sale de una película que se llama Martín, Haché, entre paréntesis, y pues es como un padre hablando con su hijo. Entonces, me dicen si se escucha, si no la quito, pero para que tengamos idea de que... Perdón, sabrás, así con mi casa es tu casa. ¿Se Vamos a escucha? estar bien. Madrid Sí. es un buen lugar para vivir. ¿No extrañas? ¿No tienes ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te puedas salir cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa.
Bueno, pues eso, no sé si la recuerden, ¿no? Que salía al final de Korsakov ese extracto. Ujú. Y yo me quedé pensando porque yo dije, no, pues yo creo que en todos nosotros como que influían, ¿no? Así como decía Vic, así como cuando uno andaba ahí repitiendo las canciones de Sin Dios, él lo comentó así, ¿no? Como consignas. Dije, pues yo creo que esto también, por ejemplo, a nosotros nos pegó mucho, pero sí chocaba con nuestra propia realidad, porque yo creo que, pues no sé, yo pienso en la casa de Beto, así, pero también pienso en que, pues mi familia es de campo, ¿no? Y digo, como, güey, pues realmente mi dinámica sí es muy mexicana, ¿no? Y en un 15, pues sí se come muy chido, o sea, sí se come muy bien, ¿no? Y quizá ahorita no, pero pues ya pasaron los años, pero en su momento, pues sí era así. Y ¿cómo hacías que convivieran esas dos ideas, ¿no? En uno mismo. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve esta discusión justo fue con Gaby, que es compa de todos, ¿no? Y pues ella justo traía estas consignas, ¿no? Y yo como, fue la primera vez que escuché eso, como de, güey, ¿no? Alguien que no esté orgulloso de ser mexicano, ¿no? Y pues nada, o sea, hoy platicaba, Víctor hace rato preguntaba como, ¿a poco esta discusión de si la patria es un invento no será algo que antes, ¿no? Teníamos como discusión y ahorita ya nadie se lo cuestiona? Yo le decía, no, pues yo sí lo he visto últimamente y pues quería saber de entrada por qué a Beto se le ocurrió el tema y segundo, Vic, pues, ¿qué nos puede decir de esto de la patria, ¿no? Pues, a mí se me ocurrió porque yo siento que la vez pasada sí nos faltó un poquito, ¿no? La vez pasada hablamos como de si nos sentíamos patriotas o no, si nos sentíamos partes del país, pero no tocamos como, digamos, otras cosas que podríamos tocar aquí con Víctor, ¿no? Que él ya trae otro discurso un poquito, pues, más centrado, más chido. Y a mí me interesaba, pues, también conocer como su punto de vista respecto a esto, ¿no? Sobre todo con el toque que él le da a este tipo de conversaciones, pues, sí me interesaba como retomarlo, por el hecho de que sí siento que nos faltó un poquito la vez pasada. Ah. Y luego uno dice pura payasada acá. Nel. Es que yo creo que sí, ¿no? Ese tema y la discusión en general sobre este pedo, como que sí llama, ¿no? Y se renueva, y bueno, parecería que se renueva, ¿no? O sea, se retoma, medio se discute acaloradamente en estos días, y después se abandona y se vuelve a retomar, pero así siempre de una manera bien chafa, ¿no? Como bien guangona. Entonces, sí se me hace algo bien interesante, se me hace algo que está puesto para una discusión bien seria, ¿no? Eso sí, indudablemente. Pero pues como todo lo que ocurre ahorita, ¿no? O sea, son como discusiones muy por encimita, muy rodeadas de clichés, o muy de consigna, ¿no? Dependiendo del grupo en el que te ubiques. O sea, si empiezas a hablar de esto con la banda punky, o sea, pues ni Dios ni amo, ¿no? Y odio a mi patria del RIP, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, pero como muy por encima, ¿no? O sea, y no es porque yo me envuelva, no sea Juan Escutia o algo así, ¿no? Pero se me hace que es una discusión más profunda que solemos dejar así o sea, en lo superficial, ¿no? En la natita, cuando no manches, tiene un chingo de posibilidades, ¿no? Y de cosas bien interesantes, tanto para hacerle crítica como para ideas que se pueden retomar, ¿no? Ya dejando de lado estas posiciones, inclusive hasta dogmáticas, ¿no? Suenan interesantes, ¿no? Y también cuando lo planteó Beto me sonó bien interesante y creo que lo podríamos abordar, pues de una manera, pues posiblemente más, ahí un poquito más crítica, ¿no? Más profunda. Sí. Yo, fíjate que cuando veo, hablando de consignas, todavía de repente le ha llegado a ver que alguien la comparte así de un patriota a un idiota. A mí como que hasta me enoja esa frase. O sea, como que porque siento que parten como de una superioridad moral, ¿no? Inexistente, o sea, que nadie les ha conferido. Es como, pues tú quién eres para llamarle a otro idiota, ¿no? Pero además yo creo que te llevas entre las patas a un montón de gente, pues bien intencionada, ¿no? Con que yo creo que además pues no viven la patria, o sea, porque la crítica que se hacía, ¿no? Desde el anarquismo y demás es como, pues es que la patria es un invento pues, de los burgueses, ¿no? A la par del folclore y demás. Yo digo, pues sí, pero la mayor parte de personas a pie, e incluso pues familiares de uno mismo, ¿no? Amigos o quien sea, pues no necesariamente está defendiendo ese proyecto de país de los burgueses, ¿no? Sino simplemente tiene un sentido de identidad
pues con algo, ¿no? Y es tan válido como decir, oye, pues a mí me gustan tales bandas, ¿no? O yo quiero este tipo de relación amorosa, o no, pues leer tal cosa me cambió la vida, ¿no? O tales películas son mis favoritas, pues es lo mismo, es decir, pues a mí me gustan estas canciones, ¿no? Con esto me acuerdo de mi gente, con esto me acuerdo de mis papás, no sé, lo que sea. Y creo que como tú dices, la discusión sí es mucho más profunda, pero ni siquiera intentando tenerla así como a un nivel más, digamos, como por encima, ¿no? De lo que sino diciendo, pero si tu cotidianidad está llena, ¿a poco te vas a poner a, pues como lo que hemos comentado aquí, a intervenir a tus cercanos, ¿no? Así, si eres patriota, eres un idiota, es como, pues no, ¿no? Yo creo que es un punto de vista muy soberbio, que muchas veces está muy relacionado a la adolescencia, ¿no? Pero de repente cuando llego a ver que alguien comparte eso, digo, y no sé, no me hace sentido, ¿no? Cabuleando a la jefita cuando está adornando, ¿no? Sí, claro. No, patriota, un idiota, ¿no? O sea, pues no mames. Sí, pues no mames. Está medio fuera de lugar, ¿no? Sí. Así no Sí, se saca. sobre todo porque, o sea, yo me imagino que esa gente no ha de tener como la idea de qué es la parte de su cultura, ¿no? O sea, que el simple hecho de decir: "Güey, vamos por unos tacos", ya estás siendo parte de la cultura, ¿por qué? Porque es gastronomía de tu puto país, ¿no? O sea, y no entienden como que esa idea de, no sé, a lo mejor lo ven tan cotidiano que ya ni siquiera saben que es parte de la cultura, güey, ¿no? Claro. Y que sí se extrañan, güey. O sea, no, unos tacos sí se antojan. O sea, unos tacos sí es como, güey, pues sabes que no. Yo, yo, yo soy muy sentimental, la neta, no soy referente, porque aquí platicamos una vez, cuando empezó el podcast, así como un año, platicamos como de qué onda, ¿tú te irías o no, no? O sea, era como el nacionalismo, pero, y pues concluimos algunos que no, otros que sí, el Beto decía como sí, así. Yo les decía, yo la neta, el primer día que me gritaran, regrésate a tu país, así ese día me voy a amputar, me voy a deprimir, ¿no? Y también yo sé, porque otro compa que estaba aquí en el podcast, cuando empezamos decía como, no, yo siento que si te vas, pues ya no vas a andar extrañando nada. Y decía, güey, yo te puedo decir que yo sí he andado una semana afuera y se me antojan unos tacos y me da un poco de Sí, güey. sentimiento, güey. O sea, que sí digo como, pues, güey, o sea, no un sentimiento así paralizante, ¿no? Pero sí, pues sí quisiera unos tacos. O sea, que incluso quisiera la potestad de yo hacerme mis tacos, ¿no? Algo a lo que yo le pueda echar limón y salsa y me sepa de esa manera en particular. Y claro, pues forma parte de tu identidad y quizá no te das cuenta, ¿no? Sí, sí es algo bien complejo, ¿no? Y que ni siquiera estamos, yo creo que es el error, ¿no? O sea, que no estamos, abogando ni siquiera por ese nacionalismo xenófobo, ¿no? Que yo creo que la banda muchas veces se queda en ese nivel, ¿no? Pues ninguno de aquí está, a favor de ese tipo de Ujú. posturas, de ese nacionalismo facho, ¿no? Que igual y por hacer, nos van a acusar de que estamos haciendo apología, ¿eh? Y al rato ya nos van a decir fachos, o sea, ya sabes que el discurso tan simplón te coge ese lado, ¿no? Que esos güeyes son patriotas, o sea, tan pinche guango está y que si dices, hay que pensarlo, no, que eso ya es nacionalismo, eso es patriotismo, ¿no? O sea, y cuando precisamente se dejan de lado este tipo de elementos como la identidad, ¿no? O sea, es generar identidad, y probablemente suena muy cliché, ¿no? Probablemente sí suena, yo por ejemplo, la neta, yo no soy muy afecto de los tacos, ¿no? La neta, yo no soy tacos, yo no soy team tacos, ¿no? A mí pone una super torta gigante y pues wow, ¿no? Ahí sí soy, ¿no? Ahí sí soy, pero o sea, se entiende esta parte, ¿no? O sea, se entiende de que o sea, se entiende que te conforma, ¿no? Se entiende que forma parte de tu cotidianidad, que te vincula, ¿no? Que puedes hablar con otro, ¿no? O sea, y que sabes que hay puntos de encuentro, ¿no? O sea, a diferencia como tú lo dijiste hace rato bien chido, ¿no? O sea, también tiene que ver la clase, ¿no? No formamos parte de una clase cosmopolita que viaja cada vacaciones se va a Inglaterra, Holanda, y que tiene los capitales tanto culturales, simbólicos y económicos para desplazarse por otro lado, ¿no? Y que pues, te habla sin pedos cualquier idioma. Yo creo que sí se genera ahí cierta ruptura, ¿no? Pero pues para la banda de a pie, que yo creo que estamos incluidos ahí, ¿no? Como que sí es, o sea, no podemos ir por la vida desechando todo eso, ¿no? También como pretenden las actuales
pues generaciones universitarias, ¿no? O sea, que te vincules a otra cosa, que dejes de lado todas estas ideas rancias, ¿no? Que de la familia, de la religión, todo lo que tenga que ver con costumbres, así, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Así, cruz, ¿no? O sea, es más complejo, ¿no? O sea, y, y pues sí dices, ¿no? Igual hasta escuchas al Quinto Sol, ¿no? Y dices, a huevo, sí, eso es México, ¿no? Pero no desde un cierra la frontera, no desde un, nos quitan los trabajos, ¿no? O sea, de que esas sí son unas posturas bien rancias, ¿no? Yo creo que apelamos más hacia un reconocimiento pues de cierta identidad, ¿no? O de algo que nos cohesiona, ¿no? Cuando ya no hay nada que cohesiona, ¿no? También eso es, pues eso es interesante, ¿no? Claro, que eso sí existe, ¿no? O sea, sí hay gente xenófoba. Y yo quizá antes pensaba como, no, pues todas estas consignas, por ejemplo, no sé qué tan de acuerdo estén, pero yo antes sí pensaba como, pues es que nos las trajimos de Europa, por ejemplo, los que teníamos como estos gustos así medio alternativos en música, en cine o sí, en lecturas incluso también. Y es como, claro, es que ellos están pensando neta en el europeo que es xenófobo con el migrante, ¿no? Y aquí en México, la neta no teníamos ese tipo de ejemplos, ¿no? Es como decir, pues es que maldito patriota, ¿no? O sea, eso te hace odiar a los demás. Y yo como mexicano en ese entonces, les hablo de pues, cuando estábamos en la prepa o así, yo pensaba como, güey, pues es que mi referente de un migrante es más bien como justo los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, ¿no? Yo en eso pensaba, y yo pensaba como, pues yo tengo familia migrante y sí creo que una de las cosas de los que salva a algunos de ellos es pensar en su país, ¿no? Estar pensando como, güey, pues allá está mi gente, ¿no? Y que les mando un dinerito. También veo el otro modelo, o sea, también tengo familiares que se integran 100%, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, una tía sí me dijo como, no, pues yo creo que si vas a venir aquí no vas a andar pensando que es el 15 de septiembre, la chingada, ¿no? O sea, te integras y pues festejas el 4 de julio y así, órale. Y pues es adaptación, ¿no? Pero yo pensaba en eso. Ahorita, justo ahorita, sí tenemos ya el ejemplo de la migración centroamericana y lo que provoca, ¿no? Y creo que ahí es donde uno mismo se pone a prueba sus propios ideales, porque a lo mejor como adolescente pudiste haber dicho así a rajatabla, ¿no? Pues, ningún ser humano es ilegal, cosa en la que yo sigo creyendo, pero como adulto contemporáneo te das cuenta como, claro, te hace un chingo de ruido, ¿no? Porque es como, oye, pues vienen unas caravanas de migrantes de tal número y demás, y entonces entra en un choque con lo que puedes pensar y pensar en el momento. Y yo digo, bueno, y nosotros que tenemos cierta sensibilización, más que formación, ¿no? O sea, sensibilización respecto a la migración. Pero yo me pongo a pensar en el conjunto en las personas en general. Hace rato estaba entrevistando para mi chamba a pues una académica, ¿no? Y ella decía como algo, se me hizo bien interesante porque no había tocado con alguno de mis entrevistados que hiciera una mención de esto y hablamos de alfabetización mediática y ella decía como, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, como en cualquier momento hay discursos de odio, ¿no? En los grupos de WhatsApp familiares, y dice discursos xenófobos, ¿no? Y dice, con esto de las caravanas, por ejemplo, dice, pues sí es cierto, ¿no? Quizá no me pasa tanto, pero seguro sí me he topado algunas cosas y sí es como, pues sí, o sea, en cualquier momento puede salir el lado xenófobo y en ese sentido sí, aún es pertinente recordar como no, o sea, pues sí hay que tener ciertos ideales, ¿no? De internacionalismo, No obstante, pues no todo el tiempo tienes este tipo de problemáticos como la migración de centroamericanos y en general el ser patriota o el sentirse identificado con tu país tiene más que ver con identidad, ¿no? Básicamente cotidiana, identidad cotidiana. Tú ahorita que decías eso, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la UAM, ahí en Socio, o sea, sí la banda se aventaba la del ciudadano del mundo, ¿no? Y la neta a mí me sonaba eso bien hueco, ¿no? O sea, sí, porque, o sea, sí estoy de acuerdo, ¿no? También comparto pues, o sea, no nadie es ilegal y como mucha banda, si es una realidad, ¿no? Mucha banda lo ve tanto a la banda que está en Cana como a la banda que migra, como si esas condiciones pusieran en pausa, ¿no? Sus derechos humanos, o sea, sí, la banda sí es bien radical en ese sentido, ¿no? Como de, ¿qué haces aquí? Como ya atravesaste la frontera, pues ya, no tenemos, como Estado, no tenemos ninguna obligación hacia ti, ¿no? Puesto que eres mi, o sea, sí se manejan esos discursillos, ¿no? Y esas posturas así, pues, la neta, esas sí están bien erizas, ¿no?
Pero, o sea, yo por otra parte escuchaba así a la banda, luego imagínate de sociales, ¿no? Pues yo creo que todavía peor. La banda así, no, que los ciudadanos del mundo, no, que acá, ¿no? Y a mí la neta me sonaba algo bien extraño, ¿no? Porque, o sea, pues, ¿cuándo has viajado, no? O sea, ¿qué posibilidades tienes de viajar, no? O sea, y no sé, a mí me sonaba muy, la neta hasta muy hippie, ¿no? Entonces, o sea, sí te pones en una condición de, o sea, no puedo hacer eso, ¿no? Porque, o sea, mi propia condición de clase no me lo permite. Eh, pero, o sea, tampoco quiero abrazar el discurso de aventarme y de quemarme por mi bandera, ¿no? Que yo creo que esa es una parte muy radical, ¿no? O sea, por la propia realidad mexicana no te vas a ver involucrado en un conflicto bélico, ¿no? Así como para ser un veterano de guerra y cosas así, ¿no? Yo sí pienso que está ahí muy formado desde el ideal de las películas, ¿no? O sea, pero tampoco quiere ser esa persona, ¿no? Que se abraza a la bandera y que moriría por ella, ¿no? También dicen, no mames, ¿no? Pues yo sí, también le paso a eso, ¿no? Pero sabes que hay algo más, ¿no? Sabes que hay algo ahí de fondo que cohesiona, ¿no? Sabes que hay algo ahí que parecería que sí te enlaza, ¿no? Y que te hace entenderte con esas otras personas, ¿no? O sea, más allá de que manejes la misma lengua y que si en algún momento hubo religión oficial y cosas así, o sea, cosas como que están ahí detrás, ¿no? Y que te hacen identificarte con ese otro, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las que se tienen que rescatar, ¿no? Y que creo que están chidas y que nada tienen que ver con estos, pues como el propio título, ¿no? O sea, que no es el enemigo imaginario, ¿no? O sea, que no es, o sea, güey, o sea, cuando yo digo, no mames, qué chingón, y vamos a celebrar el 15, lo que tú quieras, no estoy haciendo una pinche defensa de la patria, ¿no? Y no, o sea, no me estoy envolviendo en ese discurso, ¿no? Pero tampoco abrazo tu, ¿cómo decirlo? Tu identidad globalizada, ¿no? Que puede ser todo y que todo te gusta y que con todo te identificas y que, o sea, como que tendríamos que descubrir qué está ahí, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio bien interesante que nada tiene que ver con estas posturas, ¿no? Si no eres esto, entonces eres aquello, ¿no? Como lo hemos manejado tantas veces, ¿no? Sí, que no sé si estén de acuerdo, pero, o sea, de repente el perfil del ciudadano del mundo, que obviamente yo también lo pensé. Yo de hecho me acuerdo que me gustaba mucho una canción del Gran Silencio que decía eso, que decía, soy ciudadano del mundo, mi vida no tiene fronteras, ¿no? Pero decía, por eso te digo, mi negra, vente a vivir a mi tierra. Y creo que es más o menos la misma lógica de la de Korsakov de boicot, ¿no? Es como, esa me acuerdo que decía, no llevaré ninguna bandera, ni patria, ni frontera, ni leyes para vivir, pero esta es la tierra que trabajó mi pueblo, aquí quiero vivir y aquí quiero morir. Y creo que es algo con lo que yo sí me puedo identificar. Y creo que el perfil actual, ¿no? Que quizá no pasó por esa politización o incluso por ese coqueteo con posturas más críticas o radicales, el perfil actual del ciudadano del mundo es más como, dices, ok, eres ciudadano del mundo, pero al final terminas hablando de lo mismo que hablaría pues un gringo o un europeo, ¿no? No es que tu ciudadanía del mundo realmente te permita profundizar en otras realidades, incluso yo más bien veo que estás omitiendo la tuya, ¿no? La propia, la inmediata. Entonces, sí, creo que tiene eso de cuestionable. Te iba a contar una anécdota, Vic, porque te quería preguntar si tú, por ejemplo, cambiaste tu postura en algún punto o siempre lo habías sentido así. Pero una vez estábamos afuera de un concierto de NoFX y se acercaron unos güeyes que de hecho son de por aquí, de San Andrés, donde el Beto todavía está, y ahí pues uno de ellos, pues ya estaba medio pedo, estábamos platicando, y dijo, no, pues es que si no es tu país, ¿quién más va a sacar por ti, ¿no? La cara, ¿quién más te va a defender y así? Y dijo algo como, no como esos pendejos del espacio de narco. Total que terminó diciendo, lo único que nos sonó así conocido fue como el Agui, ¿no? Y ya no dijimos nada. Y otro güey dijo, sí, bueno, pero pues no les vamos a dar importancia que no vamos a hablar de eso. Entonces yo dije, a lo mejor, o sea, no sé en qué punto platicaron o qué chingados, que en algún punto tuvieron una discusión, ¿no? Respecto al nacionalismo porque estos compas andaban vestidos de cholos, ¿no? Por ejemplo.
Y yo te quería preguntar si tú habías experimentado como un cambio en tu postura o siempre habías cuestionado esta parte. ¿Qué crees? Que la neta yo nunca, como que nunca abracé esas posturas tan radicales, no digo, pues el Agui pues es mi carnalito, ¿no? Hasta la fecha, todavía cuando nos vemos así, pues con un chingo de gusto y todo, ¿no? Pero sí, ese carnal sí se maneja unas más radicales, ¿no? Incluso frente a él, o sea, sí llegamos a tener así discusiones, serias, ¿no? O sea, güey, pero, o sea, no mames, hay que ubicarlo principalmente en un contexto, ¿no? O sea, estamos en una región, ¿no? O sea, hay que pensarlo desde aquí, ¿no? Hay que pensarlo pues de donde estamos parados, ¿no? No desde desde la total abstracción y decir ni fronteras ni banderas, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, estás situado en una realidad, ¿no? Estás situado en un contexto, pues en una tierra, ¿no? O sea, no quiere, como digo, esto no quiere decir que te abraces a la bandera, ¿no? Pero, pues dices, pues estamos sobre algo, ¿no? O sea, hay historia aquí, ¿no? Pues hay sangre derramada, hay lo que tú quieras, ¿no? El discurso que se quiera tomar. Yo siempre partí más de ahí, ¿no? Nunca tuve esta postura tan radical, ¿no? Y también, pues, como decíamos, o sea, porque, o sea, esos eran, pues, la comida con la jefa, ¿no? Pues era negar también parte de eso que eres, ¿no? Pues, en algún momento andar ahí jugando al chamaquito radical, ¿no? Nunca lo abracé, ¿no? Yo siempre anduve acá como la cuestión familiar es importante, ¿no? Y, y para mí eso sí tenía mucho peso, ¿no? Como te repito, ¿no? No la bandera como tal, sino las dinámicas que se generan, ¿no? O sea, alrededor de estas fechas, de la Navidad, cosas por el estilo, ¿no? O sea, que son dinámicas muy particulares y muy propias de determinados momentos, ¿no? Entonces, yo así como de, pues, ya, no manches, ¿no? Pues los 15 se come pozolito con mi jefa, ¿no? Y no es la mexicana, no es, o sea, no te vas a empedar ni nada por el estilo, pero se come el pozole con la jefita, ¿no? Y se ve la pelea de box y lo que tú quieras, no sé, pero eso era como mi idea, ¿no? Pero, o sea, sí esta banda, pues sí se traía unas ideas igual y, yo las considero medio inviables, no ridículas, no radicales, ¿no? Pero muy inviables, ¿no? O sea, como muy, sobre qué está sostenido, ¿no? O sea, muy sobre qué se sostiene, desde dónde partes, ¿no? O sea, desde ahí es como de donde yo lo veía, ¿no? Y esta cuestión de tu país y demás, pues no sé, ¿no? Igual aquí no lo vemos porque, o sea, yo rescato lo que dijo Beto, ¿no? O sea, es tu cotidianidad que ni te das cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ya cuando estás en otro lado, ¿no? ¿Con qué migrarías? ¿No? O sea, ¿qué te llevarías? La ropa la puedes conseguir en cualquier lugar, ¿no? Pero no sé, ¿qué te llevarías igual y la playera de tu equipo de fútbol o la chamarra de tu universidad? No sé, ¿no? Algo que te vincule, ¿no? Hacia ese lugar en el que no fuiste un turista, ¿no? Ese lugar que habitaste, pues ese lugar que tiene tradiciones, que tiene costumbres, igual y no desde una perspectiva tan, ven y conoce, no tan turística, ¿no? Ven y conoce sus tradiciones, ¿no? O sea, sino desde, o sea, yo formé parte de eso, ¿no? Pues eso me moldeó, formó parte de mi constitución como sujeto, ¿no? Como para llegar y por ser punk ahora decir, anti todo, o sea, sí es como de, híjole, ¿no? O sea, yo nunca me atreví a arrojarme tanto, ¿no? Tanto a esas posturas. Y ya, pues, así conforme fui avanzando este pedo, pues ahora menos, ¿no? Pues ahora sí las veo así como de, que no, o sea, sí se me hace. O sea, hace poco, neta, veía el perfil de un güey, así que así, es súper famoso dentro de la movida punk, ¿no? Y yo dije, algo de tener que decir, ¿no? Y es un influencer, ¿no? O sea, verdaderamente es un influencer dentro del movimiento punk, ¿no? Y, o sea, y estaba viendo así de chismoso su perfil, no mames, neta, no trae nada, o sea, nada, ¿no? O sea, sí decía, güey, un librito, ¿no? O sea, güey, algo, ¿no? O sea, porque todo era, o sea, si a ese morro le quitabas como que la parte del punk, era nada, porque es como porque son de esas superestrellas dentro del punk, ¿no? Entonces, si le quitabas eso, o sea, te encontrabas así con alguien hueco, ¿no? Pero estaba precisamente nutrido pues de todas o sea, algo que nosotros vemos como lejano, estaba neta nutrido de las consignas de las bandas. O sea, así literalmente pensaba los parches que traía puestos. La neta, si esto es la cara opuesta de la identidad
con esto que podríamos llamar como cultura mexicana, pues no, gracias, ¿no? La neta, prefiero identificarme con el que tira cohetes, prefiero identificarme pues con la banda que podemos llamar acá hasta ahí, ay, mames, pinches nacos, ¿no? Lo que tú quieras. No mames, yo mejor me voy de ese lado, güey, porque no mames, tú eres la repetición de las canciones, o sea, no traes nada, ¿no? Que se me hace Y, todavía más radicales inclusive que Lagui, toda esa banda. y Entonces es sí que es está bien cabrón, ¿no? Porque cuántas ideas no te meten tan diferentes, porque cada banda tiene su postura. En este caso, por ejemplo, Boicot, pues eran rojos, güey. Ajá. Sin Dios, pues anarquistas, güey. Entonces, ahí aquí, o sea, sí Ahí sería una traes un mezcolanza muy pozole, ¿no? rara. De interpretaciones. Sí, yo también sentía eso, güey. Yo me acuerdo que una vez, por ejemplo, el Agui me dijo como, no, pues esto, justo por eso me llamó la atención lo de Rancid, porque yo, pues la neta no sé, ¿no? Lo que les conté la vez pasada. Pero estábamos viendo una banda que estaba padrinada por... iba a tocar, creo que yo me fui, yo nunca he sido de amanecerme en ningún lado, ¿no? Entonces, iba a tocar Left Alone, que es como una banda de protegidos de Rancid, ¿no? Ujú. Y traían una playera, uno de esos güeyes de la banda de Lars Frederiksen, que es guitarrista de Rancid, de su otra banda, ¿no? Y ese güey le pone una cruz, de esta cruz cromada se llama, ¿no? Pues como la que era así, la que llaman Cruz del Honor, pero existía desde antes de la época nazi, ¿no? Pero los nazis la retomaron. Cruz Gamada, creo, no sé cómo. Entonces, dijo, no, sí, es que esos güeyes son nazis, ¿no? Seguro por ese pedo y así. Y después dije, pues yo la neta digo que no lo son, ¿no? Por las letras y así, o sea, pero pues no sé. Y ya que lo escuché tan explícito hablar contra eso, dije, pues a huevo, qué bueno que no lo son y que explícitamente además son lo contrario. Pero yo siento que uno tiene interpretaciones ya bien cerradas de las cosas, ¿no? Como si yo veo algo que me molesta, porque yo considero que es negativo, ya, o sea, no puedo entender de dónde surge el otro, ¿no? Y demás, de dónde me está hablando y demás. Entonces yo, pues no sé, sí, lo que dices, Beto, a mí se me hace bien interesante porque, por ejemplo, apenas estaba escuchando una canción de Anti-Flag del primer disco, el de Die for Your Government. No me acuerdo cuál, que está muy chingona, ¿no? Y decía como, pues aquí no se van a colar más tus posturas nacionalistas y demás. Y digo, sí, qué chingón, pero es que cuando uno piensa en anti-flag, tiene que pensar en el gabacho y tiene que pensar que los nacionalistas pues, están hablando de los republicanos, ¿no? Así, güeyes que compran rifles, ¿no? Que estarían dispuestos a ir a balacearse a connacionales, ¿no? Nuestros, y cuando aquí piensas en eso, en la bandera y demás, realmente tienes que pensar en banda que de entrada nunca se ha cuestionado las cosas en esos términos, ¿no? Y segundo, pues no necesariamente son posturas fachas, ¿no? Y yo creo que una postura muy cerrada diría, no, o sea, cualquier rasgo de nacionalismo pues es facho, ¿no? Y pues no, porque sí creo que no es lo mismo ser español o ser gringo a ser latinoamericano, por ejemplo, ¿no? En general, entonces. Y yo de repente veo, me está diciendo también esta académica hace rato, me dice como, pues este pedo que está ahorita en redes, ¿no? Criticaban lo de Santiago Abascal, que es el líder de Vox, y ahora va a venir Díaz Canel, ¿no? Y es lo mismo. Y ella me decía como, no es lo mismo, ¿no? Y yo, no, pues por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Que Díaz Canel es el presidente cubano, ¿no? Para quien no sé. Y pues nada, creo que de repente sí era una bronca. Y a mí lo que me pasó, amigos, creo que fue la primera vez que yo dije como, Neto, yo no puedo adherir a este business por más que me guste o demás. Es cuando yo empecé a ir a los mítines de López Obrador, en ese entonces en el desafuero, ¿no? Entonces yo pensaba como, güey, ¿y qué haces con toda esta banda? O sea, que a toda esta gente no le va a hacer sentido tu discurso. Yo me acuerdo que un día incluso yo traía boina, ya iba de salida, y yo pues, tomaba fotos para distraerme, ¿no? Y un señor me dijo, quítate la boina, está el himno nacional, ¿no? Y estuve a punto de decirle como, no, pues, o sea, a mí no me representa. Y dije, pero entonces, ¿qué chingados hago aquí, no? O sea, si realmente le voy a aventar un discurso de esos, yo qué chingados hago aquí preocupándome por la vida nacional, ¿no? La vida política entre... Y dije, sí, ahorita me la quito. Ya, no me la quité, pero pues dije, sí, ¿para qué te vas a pelear así con la gente de a pie, no? Y como que ahí yo empecé a tener, como que me disasocié, ¿saben? O sea, como por un lado me gusta la música y me gusta tener una banda y así, pero por el otro, pues mis convicciones políticas, pues yo las aterrizo donde veo que están las mayorías, ¿no? Y en mi país, pues, o sea. Ahorita que decías lo de que no es lo mismo, pues sí, ser español o gringo que latinoamericano, yo lo veo, bueno, aquí
en la unidad, hay un vecino que se fue para allá. Y, y, y hace unos días, él solía poner, vive aquí al lado, arriba de mí. Este, y en las mañanas antes, él cuando vivía aquí, pues ponía Queen y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora que vino, güey, pues ya escucha corridos. Es como, güey, o sea, sí cambió un montón Claro, güey, de que extraña, pues el pedo de aquí, ¿no? O sea, claro. vivir tanto tiempo allá, pues extraña su país, güey, y ya escucha corridos, güey, ya a todo volumen. Yo dije, órale. Sí, mira, güey, yo una vez fui a un congreso, yo nunca he salido mucho tiempo del país, no me llama la atención, ya tuvimos un programa de eso. Pero, o sea, yo lo que puedo decir, una vez estaba en una calle en Galicia, ¿no? Y primero sonó Vicente Fernández y luego sonó Maná, y sentí chido, güey, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, pues yo la neta no, aquí pues no pongo a ninguno de los dos, ¿no? Quizá Vicente Fernández es más probable que lo ponga, pero así pues leve, ¿no? O sea, pisteando, y pues tiene 2 años que no piste en forma, así como de encerrarme en la casa de un compa, ¿no? Así, este... Pero pues sí sientes algo distinto, güey, porque te recuerda pues, a tu lugar, ¿no? A lo que conoces y demás. Y yo creo que negar esas cosas, pues también es un poquito como cuando hablábamos lo de si irse o no a otro país. Yo pensaba como cuando tú dices, no, es que a mí me encanta el orden en otro lado, ¿no? O lo que sea, estás asumiendo que tú no eres parte de este desorden, güey. Y yo digo, no, es que es un desorden que tienes interiorizado. O sea, realmente tú eres parte de eso y eso es parte de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí voy a hacer un comentario, igual y es algo súper banal, ¿no? Pero que a mí pues, o sea, incluso hasta cuando cambias de estado, ¿no? Sientes como el cambio, güey, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del Estado de México, ahora que me fui a Quintana Roo una semana, güey. A lo mejor va a ser un ejemplo muy absurdo, muy banal, ¿no? Lo que voy a dar, pero tiene que ver como decimos, con la cotidianidad en la que vivimos, que a veces hasta no te das cuenta y hasta que lo vives, ¿no? Pero yo decía, güey, pues tengo ganas de una chela, ¿no? Pero allá es pura Tecate, güey. Allá es puro grupo, Moctezuma, güey, ¿no? Entonces yo decía, verga, pues a mí me gusta la Corona, mamón, ¿no? Ah, pero Y sí hay, ¿no? no, güey, No. está bien difícil de encontrar. O sea, sí es raro encontrarlas. Por ejemplo, si vas a una tiendita así, es puro Moctezuma. Si quieres encontrar algo así como modelo, tiene que ser en un Seven o en un Oxxo. Mm. Eh, pero pues yo decía, güey, pues quiero una Corona, güey. Pues no, era Moctezuma, güey. Y decía, chale, o sea, a lo que voy es a que hasta entre los mismos estados hay como ciertos cambios que te pueden generar algo, ¿no? O sea, te puede generar un sentimiento, güey. Decir, como que sí soy parte de aquí, pero al mismo tiempo no me siento tan parte de aquí, ¿no? O sea, de este estado, ¿no? Sino de la ciudad. No sé, güey, un ejemplo, Pues, ¿no? pues, pues bueno, güey, yo por ejemplo, las primeras veces que llegué a ir y pues siempre era motivado por alguna chica o así a la Condesa o demás, pues yo me sentía raro, ¿no? O sea, al final como que, pues si eres consecuencia de tu entorno también, o sea, y si eso lo piensas a nivel país, pues eres consecuencia de tu país también, ¿no? Hay una, pues en la teoría social como vista desde el lenguaje, pues es la construcción social de la realidad, ¿no? Entonces, tú construyes la realidad al enunciarla, ¿no? Entonces, como dicen, la patria es un invento, es como sí, y el agua moja, ¿no? O sea, porque, pues, en efecto, pues sí, o sea, cuando tú dices México, pues en efecto estás hablando de algo que no es tangible, ¿no? O sea, estás hablando de algo que así, pues existe en lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Tus pláticas con tu familia y lo que sea, no es algo, pues no se hizo el mundo y ya existía México, pues no, eso es cierto, ¿no? Entonces, sí, tú abonas a construir eso, ¿no? Cuando tú dices México, cuando soy mexicano, cuando dices, pues que los tacos, todo eso es construcción simbólica. Pero todo eso también te define a ti. Entonces yo siento que sí es un poco negarse a uno mismo. Y pues yo siento que a lo mejor no todos, hay banda muy adaptable, pero muchos de quienes se quieren ir, pues en algún punto en otro lugar se darán cuenta que eran parte de ese lugar del que renegaban, ¿no? Y que ese lugar era parte de ellos, o sea, en sus costumbres, pues en sus gustos culinarios, ¿no? El tipo de relaciones afectivas que construían o construyen. Entonces, pues sí, o sea, yo sí creo que,
pues sí es un invento, pero como todos, ¿entiendes? O sea, también puedes decir, pues, no sé, pues toda identidad es un invento, sí, pues también, toda, ¿no? O sea, y ahí ya entraríamos en estas discusiones muy actuales de, pues es que también si yo no me identifico con uno de los dos géneros, es un invento. Yo digo, pues sí, es un invento también, güey, pero es un invento que puedes defender, ¿no? O sea, a partir de, pues, a lo mejor algo que tú estás experimentando que los demás no. Y así con todo lo que es a partir del uso del lenguaje, ¿no? Y de los símbolos patrios también, como pues, la bandera, que el himno, que todo eso. No, carnales, dejen metiendo por mi cargador, ¿no? Sí, sí, Está muy de Sí, volada. Está chido sí, eso. Simón. Sobre lo que me sí, gustaría también abordar. Cuéntenme tantito. va. Sí, sí, dale. Oye, Beto, ¿a ti en tus escuelas te ponían el himno al Estado de México? Mm, en la regional, pero fue como una vez todo el año que estuve, O sea, todos ya los estabas muy 13 años grande, que güey. estuve ahí. Sí, Porque a mí me empezó a llamar la atención, o sea, cuando yo me cambié a la escuela acá, Atlante, todavía no vivía acá, pero sí me llamó mucho la atención cómo que tenemos un himno del Estado de México, ¿no? Porque yo allá iba sí, a la escuela en Iztapalapa, creo. Bueno, no creo, era Iztapalapa. Entonces, y algo que a mí, por ejemplo, se me hacía bien interesante es que renegábamos mucho del Estado de México, como que aprendías a renegar, ¿no? Y a decir, no, pues en la Ciudad de México está más chido. Y ya luego yo más grande, hasta eso me lo cuestioné, dije como, no, creo que ya lo habías platicado aquí en el podcast, pero como de no, pues o sea, a mí sí, sí me gusta decir que soy del Estado de México, y que, pues de aquí soy, sí, ¿no? O sea, sí, allá cuando iba allá en la Ciudad de México a la escuela, pues era el himno nacional, ¿no? Todos los lunes era el ujú. himno nacional. Cuando llegué acá en la regional, sí, esa vez creo que pusieron los dos, o sea, como que te ponían los dos. Era primero el del estado y después el nacional. Y yo te juro que cuando lo escuché dije, ¿y esto qué es? O sea, yo no sabía que existía, o sea, no tenía ni la más mínima idea que existía un himno del Estado Del de Estado de México. México. Y creo que hasta, según Beto, recuerdo, me hicieron aprendérmelo. Ahorita ya se me Sí, olvidó, pero fíjate que a mí no me gustaba porque se me hacía muy forzado, güey. O sea, era como muy, sí, yo sentía que era como que forzaron las palabras dentro de la melodía, entonces era el Estado de sí. México es una. Y, y- Dice, y suena había, raro. y había morros que sí lo cantaban con mucho orgullo y yo así de, órale, o sea, qué Sí, chido, ¿no? yo la neta aprendí a tener orgullo respecto a ser del Estado de México ya muy grande, como que sí, a huevo, ¿no? O sea, porque si no lo dice uno con gusto, pues así te dejas pisotear por cualquiera. Así de que no, yo al Estado de México no voy, que la chica es como, güey. soy mexiquense. Y salía en 34 esa frasecita, ¿no? Soy mexiquense. Y acá hace una cancioncita. Tiene un rato que no veo el 34, ¿eh? Antes sí, para mí fue todo un descubrimiento, porque había ahí un programa de Muñoz Ledo, que de hecho también lo llegué a ver con mi jefe en su momento. Yo De- les iba a contar. Perdón. no, lo que quería recuperar era precisamente esto que están Pero comentando. no te ves, mano. Creo que está tu cámara hacia el otro lado. ¿Sí, Beto? ¿Hay que moverle? No tienes tu Sí, micrófono tú. porque no te ves, no te ves. A ver, aguántenme. Según yo la tienes como hacia el otro lado, Me dicen. Simón. ¿Está igual? Sí, ahorita no te ves, mano. No. Bueno, ahorita le sigo moviendo y ya ahorita a ver si se arregla el pedo. Ujú. Igual y Pues si no, ya, ¿no? ándale Ya ya. estás. Ajá. Ya. Sí, le decía, ¿no? Que está chido eso que decíamos porque de ahí parte, ¿no? O sea, yo veo lo mismo con la religión. O sea, que es el mismo, por ejemplo, la religión católica en este momento completamente desprestigiada, con las estadísticas abajo y demás. Y, y sobre quien la banda se tendría que preocupar de otras religiones, ¿no? Por ejemplo, pentecostal y todas estas religiones gringas, no las ven como el verdadero enemigo y siguen enganchados con la iglesia católica. O sea, con otro enemigo
o sea, ya apaleado, no voy a decir que ya perdió sus adeptos ni nada, pero con una cantidad de fieles que cada vez va en detrimento, ¿no? Por ser precisamente una institución tan burocrática que se queda atascada en el tiempo. Y que no, es que los niños, que no sé qué. O sea, la neta, la banda se bautiza y lo que tú quieras está también un poco en desuso. Y pero todavía se sigue ensañando, ¿no? Con esta institución que tiene que pagar muchas cosas, estoy de acuerdo. Tiene que someter a juicio un montón de su personal, también estoy de acuerdo. Pero, pues, como decía una vez, no es una sola, no es una iglesia unidimensional, ni con todo el dogma pudieron hacerla unidimensional, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con esta cuestión de la patria, ¿no? Porque, por ejemplo, mi chavito, él ve la bandera y se emociona, ¿no? O sea, él ve la bandera y dice, mira, papá, la bandera de México, que no sé qué, ¿no? Y, y no porque sea patriota, y no porque, o sea, nada de esos discursillos, ¿no? Y nosotros no le fomentamos, ¿no? Tampoco, no, sí, el amor a tu patria, o sea, nada de eso, ¿no? Pero, o sea, él lo ve y lo identifica, ¿no? Y lo ubica y demás, ¿no? Entonces, a mí sí me surge esta duda, ¿no? Sobre qué tanto nos podemos quedar con esa imagen altuseriana, ¿no? De los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y que la escuela es una, ¿no? Y la escuela adoctrina y demás. A mí se me hace que la escuela actual, a donde medio te acomoda, eso en cuestiones como disciplinarias, ¿no? Y de corte de pelo. O sea, ahí sí se estancó, ¿no? Y aparte que no recaen en reglamento, ¿no? Sino en usos y costumbres, ¿no? Pero, o sea, yo dudo de la eficacia, ¿no? De este aparato ideológico del Estado, que es la escuela, ¿qué tanto Sí. permea su discurso en los morritos? A mí sí me surge esa duda, ¿no? Porque, o sea, los morritos están hiperconectados también, ¿no? Es una realidad. O sea, están jugando a Among Us, están jugando todo este tipo de situaciones. Su realidad también ya es una realidad completamente globalizada, ¿no? Entonces, a mí me genera dudas sobre o sea, sobre la verdadera efectividad de estos aparatos, o sobre si igual nos estamos peleando con algo, que ya ni siquiera nos tendríamos que estar peleando, ¿no? O sea, hay que acordarnos tan solo nosotros, ¿no? O sea, cuando cantábamos el himno, no lo hacemos como una juventud hitleriana, ¿no? Ni como alumnos, cardenistas, ¿no? Él está así con güey, Sí. con el brazo así todo abajo. Es que la maestra o sea, yo no recuerdo de hacer en la secundaria y en esta época, yo no recuerdo a ningún compañero que sí dijera, y canten cabrones, ¿no? El Estado, ¿no? No, neta, yo no lo recuerdo. Todos así como de, no mames, ¿no? Así de, sí, no, mexicano, o sea, pero de una forma muy guanga, ¿no? O sea, y de ahí yo dudo de la eficacia o de la efectividad de este adoctrinamiento del que muchas veces se habla, ¿no? Creo que el adoctrinamiento ahora gira en torno a otras cosas, ¿no? Como en hacer a los niños pequeños consumidores, ¿no? Creo que va en torno a eso y no a crear a pequeños nacionalistas, ¿no? O sea, la banda de la actualidad tampoco quiere hacer el servicio militar, ¿no? La banda, o sea, no porque yo diga, hay que hacerlo, no, obviamente no. O sea, sino que yo veo que esas instituciones se están desdibujando en esta realidad. No han desaparecido. Tan así que tenemos todavía efectivos militares en número bastante abundante, ¿no? Pero no creo que sea tampoco la efectividad de la que se habla en redes sociales. También ahí lo dudo muchísimo. Y es como, o sea, como te digo, no con el enemigo no el enemigo imaginario, o sea, está ahí, pero es pongamos el enemigo entre comillas, así vapuleado, ¿no? O sea, se lo agarraron a palos y está intentando hacerlo de manera desesperada, ¿no? Pero, o sea, que esté formando a las juventudes hitlerianas, nacionalistas, no lo veo o sea, no sé si en algún momento haya sido hasta realmente efectivo ese proyecto, ¿no? Entonces también por eso luego me lo cabuleo así me río de la banda, porque yo no mames, o sea, ya suéltalo, ya déjalo, ¿no? Ese güey ya no responde a las necesidades de un Sí. Estado-nación fuerte, ¿no? O sea, ya no lo hay. Ya tiene otras características, ¿no? Se está formando a los niños con otras características que ya nada tienen que ver con amar a su patria, no sé qué tienen que ver con el consumo desmedido, ¿no? Yo creo que hacia allá van los morritos, ¿no? Y hacia allá va la realidad de los chavitos. Entonces, por eso también me hace cuestionarme esta cuestión de que si, esta cuestión,
esto de los libros de historia, ¿no? Y todas así como de, o sea, güey, neta, ¿se piensa que tiene tanta efectividad la escuela? O sea, si fuera así, creo que estaríamos hablando de otro contexto para bien o para mal, ¿no? Pero yo sí creo que también es como no actualizar el discurso, ¿no? Hay más esta generación que se está caracterizando por romper, por pronunciar, por dejar de lado, por trascender. O sea, siento que la neta luego muchas veces se queda bien corta, ¿no? Y se pelea con enemigos o sea, que ni al caso, ¿no? O sea, que casi como güey, ni te topo, ¿no? O sea, la neta, o sea, sí, sí, yo siento las discusiones de la patria así, desactualizadas. Desactualizadas Sí, no por su vigencia, sino por su contenido. sí, de hecho, ahorita que mencionas toda esa parte del adoctrinamiento, yo lo veo hasta ahorita, ¿no? Con lo que son las clases que tienen mis sobrinas aquí en la casa e igual con Padme, ¿no? Que le dan más importancia a las matemáticas, güey, al inglés y a la lengua materna, ¿no? Porque ya ni siquiera se llama español, güey, se llama lengua materna, güey, ¿no? No manches. Entonces, ajá. Entonces le dan muchísimo más peso a eso que a otras cuestiones como es, pues, la historia del país, güey, no sé, incluso geografía, güey, no sé, varias cosas de ahí, pero le dan un montón de peso más a eso. O sea, ya les interesa que aprendan, pues, prácticamente a mover números, ¿no? Para mover el dinero, güey, o sea, Saber hacer, ¿no, Beto? era El saber hacer y todas las competencias, ¿no? ujú, sí, 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 Sí. sí. Sí, y el inglés, o sea, el inglés que trae ahorita, bueno, las clases que le están enseñando a mi sobrina, va en secundaria. Está muy avanzado el inglés que manejan. O sea, ese inglés yo lo veía como en prepa, güey, ya en los últimos años de prepa, güey. Está avanzadón. Sí, no, yo estoy total, bueno, de entrada está muy interesante lo que nos cuentas, Beto. Yo quizás sí no he tenido la experiencia, pues sí la de mi hermano, pero pues no había esta experiencia de las clases virtuales, ¿no? En las que yo me diera tinta de qué le estaban diciendo, ¿no? Por ejemplo, en que sí es algo muy, muy de este momento que estamos viviendo. Pero yo creo que, o sea, como dice Vic, o sea, se están formando consumidores y también se está formando mano de obra, ¿no? Para que eventualmente se conviertan en consumidores. Es una mano de obra muy interesante la que se forma en las escuelas de manera ideal porque, digamos, algunos abandonarán la escuela por cuestiones estructurales o individuales y se convertirán en una mano de obra que no necesariamente tiene que ser así llamada especializada, ¿no? Pero la especializada yo lo vinculo a esto que dices, Beto, y coincido pues con la poca efectividad que pueden tener estos aparatos ideológicos como la escuela, ¿no? Y demás, en teoría, ¿no? Que forman personas allegadas a un Estado-nación. Porque yo les digo, o sea, este meme que veo que se comparte como si fuera cualquier cosa de, o sea, no se enamoren, ¿no? O lo que sea, preocúpense de aprender inglés y Excel. Yo digo, pero ¿para qué? O sea, lo interesante es para qué quieres aprender inglés y Excel, ¿no? O sea, ¿qué podrías hacer con eso? Si no es, pues, justo estar atrás de una computadora con un sueldito ahí que te deje llevarla el mes. O sea, es como, no te preocupes por cosas emocionales, pues forma parte de la maquinaria, ¿no? A mí se me hace muy interesante y creo que de fondo esa es la ideología, esa sí es ideología dominante todavía, ¿no? Porque también hay quien dice, ya no hay que analizar esto de ideología dominante y demás. Yo creo que sí existe, pero está desdibujada, ¿no? O sea, ya no es algo tan explícito. Pero justo lo que no es explícito es lo que nos está ocupando a todos, o sea, el de vales por lo que consumes, ¿no? Y el consumo, quizá todavía hay banda que lo piensa como, pero pues es que yo no estoy pensando en tener un carro, tener una televisión así bien chida. No, pero sí estás pensando en consumir experiencias, ¿no? O sea, entonces el consumo ya es algo mucho más amplio y yo coincido, o sea, así es como se está formando a la gente actualmente en su mayoría. Y esta crítica entonces creo que se queda muy corta y no sé si a ustedes les pase, pero yo de repente siento, güey, es que reivindicar cierto tipo de identidad nacional ya hasta termina siendo ir a contracorriente, ¿no? Incluso un poco de resistencia. Yo la verdad, pues tampoco, lo que pasa es que mi familia pues sí es de campo, pero no, ¿cómo les diré? Pues no somos lo que el folclore pinta, ¿no? Del campo como identidad, ¿no? O sea, no, pues nadie es charro o así. Pues, bueno, creo que sí tengo un tío que es mariachi, ¿no? Pero, o sea, fuera de ahí, no, la neta, pues, o sea,
personas que trabajan, ¿no? O sea, siempre del campo o en las fábricas cuando migraron a las ciudades, ¿no? Y que eventualmente a lo mejor llegaron a la educación y eso dio movilidad social. Y yo puedo decir, yo sí me siento muy identificado con ese proceso, ¿no? Entonces, a mí sí me hace como todavía me provoca mucho sentimiento la lógica cardenista, ¿no? De llevar educación a los pueblos. Y dije, pero yo justo no creo que sea un problema, o sea, no creo yo estar en un error, ¿no? Porque veo que la crítica se hace desde el, no, pues sáquenme Latinoamérica, ¿no? Que aprende inglés y Excel y demás. Y bueno, pues sí, está chido, o sea, todos, pues yo también en su momento aprendí inglés, ¿no? En su momento he tenido que usar Excel con muy malos resultados, ¿no? Pero he tenido que hacerlo. Y yo lo que creo es como, pues incluso sentir como cierta identidad con lugares, con tradiciones y demás, siento que es un poco resistencia en algún punto, ¿no? Y la bronca de no vivirlo de manera así, no permitirte vivirlo por tus consignas prefabricadas de internet, es que después llega Disney y te lo pone en una película y eso sí te hace sentido, ¿no? O sea, hablo de la de Coco, que por cierto me parece que es una película chida, pero sí, pero a mí eso me llamó la atención, que la misma banda que en teoría no siente ninguna identidad, ¿no? Llega a Disney y se los pone en una película y pues salen o salimos llorando, ¿no? Dicen, no más, es que sí, sí es cierto. Era esa banda que decía que prefería el Halloween, ¿no? Al día, Ajá, pero al yo Día me de quedo Muertos. pensando como de, güey, tiene que ver con lo que nos decía Víctor respecto a que otros vivan las experiencias por ti, ¿no? Te las procesen, te las den. En ese entonces lo estábamos hablando de influencers y el July y sus visitas al barrio. Pero yo digo, pues es que las grandes industrias culturales hacen lo mismo, o sea, el Disney, ¿no? Con este asunto de Coco, pues hizo lo mismo, ¿no? Como todo esto que tú crees que ya estás abandonando, ¿no? Porque estás en una onda cosmopolita, ¿no? Y demás. Entonces yo voy a rescatar todo eso que sé que provoca sentimiento y te lo voy a dar en la manera de un audiovisual. Y sí, ¿no? Sí, entonces, pues de repente es mejor estar conectado pues con experiencias propias, ¿no? De lo que puede ser esa identidad nacional, la historia nacional, como tú dices, o sea, entonces a lo mejor yo, por ejemplo, sí digo, pues a lo mejor yo soy consecuencia del adoctrinamiento que deriva desde el cardenismo, una interpretación de la Revolución Mexicana, ¿no? Que se dio desde ese entonces y demás, pero pues ni hablar, o sea, bueno, no sé, o sea, lo prefiero a quizá una cuestión más, pues contemporánea, ¿no? Ahorita que dijiste eso, Axel, fui encargado porque no sé si ayer, no tiene más de 2 días, ¿no? Me dice mi hijo, papá, es que quiero ir al pueblo de Coco. O sea, tiene 5 años, ¿no? Ahí sí, no hay que ser tan severos con él, ¿no? Y sí le No, dije, claro. ¿no? Le digo, es que esos pueblos como tal no existen, hijo. Le digo, ese es un pueblo de una película. O la dinámica de los pueblos ya no es así. O no sé si en algún momento fue así. No, pero ese pueblo tal y como aparece en Coco, no los hay, ¿no? Que va muy de la mano con esta cuestión del pueblo mágico, ¿no? Entonces, le digo, no, pues, o sea, porque yo también no tengo alguna, ya casi no, pero una tía que vive igual, ¿no? Ahí en Atenco, pero ella vive a las orillas, ¿no? O sea, ella vive es de los así, de los apestados, ¿no? De Atenco, no de los que forman parte del comisariado ni nada, ¿no? Sino de esa banda que no tiene casa y que le rentan a las orillas del pueblo, ¿no? Y recuerdo que en algún momento estaba platicando con una amiga, y digo, no, es que voy a ir al pueblo con la tía, ¿no? Porque yo estaba haciendo mi chamba, ¿no? Con ellos, la de licenciatura. Y me dice, no, pues sí, que unos pulques y acá, ¿no? Le digo, no, es que ese es otro pedo, ¿no? O sea, ya se trabaja con el agua de caño, bueno, con el agua del canal, o sea, se jala y con esa se trabaja, pues no, o sea, no o sea, el calor está muy cabrón, ¿no? No vas a encontrar el elote con chile, ¿no? De que ahora también todos aman el Yo elote, soy fan, ajá. se me movió este pedo. Se El, cayó el Vic. no, el bicho desnucada, carnal, ¿no? No, o sea, le digo, no, pues es que es otro pedo, ¿no? O sea, sí es el campo, pero no es el campo precisamente idealizado, ¿no? O no es el campo, o no es el pueblito de la película, ¿no? Sí, pues es una realidad completamente distinta, marginada y demás, ¿no? Y sí fue algo muy cabrón, ¿no? Porque igual lo escuchas a Atenco y dices, no, sí, los pueblos en resistencia, pues es otro Atenco, ¿no? Ese es otro pueblo, ¿no? O sea, esa banda tenía algo que proteger.
mi tía y los que vivían así, y sus vecinos, era banda que, o sea, que le rentaba a esta banda, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera la imagen del campesino y del ejido, ¿no? O sea, eran algo completamente distinto, ¿no? Que nada tiene que ver con la figura, que sirve bueno, que se reconfigura, ¿no? Para fines turísticos, ¿no? Nada que ver, ¿no? Ni para fines políticos, inclusive, ¿no? O sea, era los olvidados del campo, ¿no? Entonces sí era algo muy, muy, muy cabrón, ¿no? Entonces aquí pues, mi hijo me dice, no quiero ir a ese pueblo, pero pues, tienes que explicar que ese es un pueblo artificial, ¿no? O sea, que la vida en los pueblos no es como lo pintaron ahí, ¿no? Y también me lleva a también se acuerdan, ¿no? Cuando salió Ya no estoy aquí, o algo así se llamaba, ¿no? La peli del colombiano, ¿no? Sí, sí, sí. Es una amiguita, ¿no? Que estimo mucho ahí en la UACM, me dice, no, pues ahí, no, es que chequen esa película, que está así súper chingona, que no sé qué, ¿no? Y ella vive pues, en una zona, pues así, ceriza, ¿no? De Ecatepec, y ella siempre es como de, no, es que yo soy de otro Ecatepec, ¿no? Yo no soy de ese Ecatepec, pero pues esta valecita así hablando del cholo, ¿no? Del cholo de la película, ¿no? Entonces sí se me hace también parecido a este pedo, ¿no? Es así o sea, las imágenes con las que tú te puedes encontrar en tu realidad, en tu cotidianidad, son molestas, ¿no? Porque son toscas, ¿no? Son contradictorias, son violentas, son rústicas, ¿no? Pues están completamente cargadas de machismo y de otras representaciones que ya no van, ¿no? En los actuales discursos. Entonces sí le surge una refinada, ¿no? Una refinadita que como que saque ahí algunas cositas y pues ya nos generan ahora sí identidad, ¿no? Pero ya cuando está pues ya está dosificada, ¿no? Y cuando ya está ahí medio maquilladita, ahora sí ya pues ya genera identidad, ¿no? Pero lo rústico, lo tosco, lo violento y demás, sí es así como de, híjole, ¿no? O sea, yo sí soy de otro México, ¿no? Sáquenme de Latinoamérica, ¿no? Muy curioso, ¿no? Y Sí, ahorita pues, que hablabas de la parte de los pueblos, me acordé de que cuando mi papá vivía y estaba bien, y antes del COVID, todos por estas fechas siempre íbamos a su pueblo, ¿no? Él es de Tlaxcala, siempre íbamos para allá, está por Panzacola, y íbamos por el pan para la ofrenda, y de paso, pues pasábamos a la feria, porque había feria, digo, era una feria así toda chiquitita, porque digamos, era como aquí en San Andrés, ¿no? Que es un kiosco y como 3 calles para adentro, pero no llegaban hasta el final de las calles los puestos, o sea, era una feria súper chiquita. Entonces, pues íbamos y pues ya falleció mi papá, bueno, se enfermó, falleció, y aparte por el COVID, pues no hemos podido ir, ¿no? Pero mamá sí me ha dicho, ahora que acabe todo este desmadre, pues sí quiero regresar, ¿no? Porque, o sea, no, lo que mamá dice es que yo no quiero que se pierda la tradición de que teníamos antes, ¿no? De con tu papá, que es parte, pues, de una identidad, ¿no? Que te genera, una costumbre de, pues, de ir a visitar porque allá vivía su compadre, su comadre, sus ahijadas, vivía su tía, vivía un amigo que también ya falleció, vivía un amigo de él y su familia. Entonces íbamos a visitar así como 5 casas, güey, y en las 5 era comer mole en todas, güey. Si les decías que no porque ya te habías llenado en una, te veían bien feo. Entonces tenías que saber, racionalizar tu estómago, ¿no? Para no para no regarla ahí. Y son costumbres que, pues, uno se va generando, que la neta están chidas y que a lo mejor la morra o el güey que quiere su café de Starbucks no van a vivir, ¿no? Porque, pues, prefieren un café de Starbucks, güey. sí, güey. No, yo te puedo decir que, o sea, yo por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Vic, y creo que, o sea, todos, ¿no? Hasta los que sí conocemos el pueblito, o sea, yo les puedo decir que desde niño, desde bebé probablemente, pero desde niño, pues todos los veranos yo me los pasaba en Michoacán, ¿no? Y es un pueblo, pues normal, pero sí es pueblo, ¿no? Y de todos modos, pues yo también llego a apreciar como el pueblito mágico como experiencia, ¿no? Porque sí es una experiencia, o sea, de aquí pues la comida va a estar a la mano, ¿no? Esta es la comida tradicional, te dan tu vestimenta, ya no sé si hasta han visto los memes del sombrero del Undertaker, ¿no? Para visitar el pueblito mágico y demás. Y sí, o sea, ya es una experiencia
que igual es mucho más bonita, bueno, yo siento, ¿no? Que, pues, que hacer otras cosas, pero en efecto es una experiencia ya, es como si te hicieran una reconstrucción, ¿no? De la realidad para tu goce. Y el campo es otra cosa, yo coincido totalmente. Y creo que yo mucho de lo que siento, ¿no? De lo que no me permite ser como tan tajante es que no soy citadino 100%, ¿no? O sea, en mi formación siempre ha sido justo como, pues es que yo conozco el campo y eso del nacionalismo del que tú hablas, pues hasta ese machismo, pero el machismo sí lo considero más nocivo, pero hasta ese machismo, pues forma parte de las personas, pues que yo quiero, ¿no? O sea, estamos hablando de personas de carne y hueso que al final son consecuencia de su época, de su entorno además, y que no tienen nada que ver con tu discusión de Twitter de universitario, ¿no? Y es algo que pues a mí sí me ha marcado mucho desde siempre, pero antes me pasaba desde antes de Twitter, desde antes de o sea, me pasaba en otros espacios como, híjole, es que esas críticas, como lo que decíamos, ¿no? En el punk, esas críticas tan tajantes, pues me hacen sentido a lo mejor estando aquí, ¿no? Con ustedes y demás, pero pues yo me voy allá y no voy a ir a intervenir a mi familia, ¿no? Así de, la patria es un invento, abuelito, ¿no? No, pues es como, no, pues sí, ¿no? Viva México, pues sí, ¿no? Viva México. Si me dice feliz Navidad, pues también, ¿no? Y pues nada, o sea, creo que sí es una experiencia distinta y sí te cambia como el conocer esas otras maneras de vivir distintas a las ciudades. Creo que las ciudades sí, de repente, yo creo que es el fenómeno, como que llegas a pensar, güey, la vida debe ser igual en todos lados, pero aquí está feo, ¿no? Por eso me quiero ir a Europa, o sea, porque pues, en Europa se ve como que está más bonito, ¿no? Quizás sientes menos identidad, pues nada, o sea, pues a lo mejor sí tiene que ver con que el país es una cosa mucho más compleja, ¿no? De lo que nos topamos día a día. Y, y bonita también. Yo veía que, por ejemplo, esto de lo que hablábamos de los niños héroes, desde el porfirismo se empezó a hablar, ¿no? De que había habido unos niños que habían defendido. Y luego se retomó con Miguel Alemán, me parece. Y pues es la necesidad en distintas épocas de provocar unos relatos así convincentes y demás. Pero pues yo creo que de relatos convincentes estamos hechos todos, ¿no? O sea, como lo que hablábamos de la Revolución Cubana, o sea, pues tú elijo entre referentes, ¿no? Si este va a ser mi referente, que yo sé que también tiene contradicciones y también tiene sus problemas, de a los otros que veo, pues yo elijo estos, ¿no? Entonces, pues estamos, pues que se entienda que estamos construidos de inventos, en si así se les quiere decir, ¿no? Pero pues toda la vida social está construida así, o sea, el pensar en un mejor futuro, ¿no? El pensar en mi carrera profesional, todo eso es simbólico, ¿no? O sea, en realidad pues, no es algo tangible, no es algo materializable, ¿no? Así es como construimos nuestra vida social. ¿Cómo nos quedamos aquí? Bueno, yo ahí, por ejemplo, con algo que acabas de mencionar, eh, creo que esto ya lo había comentado y lo comenté el año pasado. Yo tengo unas amigas en Guadalajara, mm, que a raíz de ellas, pues conocí a más personas de Guadalajara, ¿no? Eh, y varios de ellos, no estas de las que platiqué al principio, sino varias personas alrededor de ellas decían que ellas se querían ir de Guadalajara porque en Guadalajara no había nada, bueno, que querían venir a buscar trabajo acá y que mágicamente se les iba a solucionar la vida, ¿no? Aquí en la ciudad. Y pues yo sí era así como que, pues no, o sea, de hecho, yo pienso que va a estar un poquito hasta más complicado, ¿no? Porque decían que no encontraban trabajo y que estaba bien complicada la situación allá. Y yo sí te decía, pues yo considero que acá hasta va a estar un poquito más complicado encontrar trabajo, o sea, la vida no se te va a solucionar. Y decían, es que acá está bien feo, no me gusta Guadalajara. Y güey, cuando nosotros fuimos, yo me enamoré de Guadalajara, güey, yo quiero regresar a Guadalajara, o sea, y no conocimos casi nada, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que sí depende de las realidades que uno se crea respecto a su cotidianidad. Que ellas Totalmente, güey. decían que ellas decían: "Güey, pues es que aquí no hay nada, y no hay jale, y no hay, y pues no me gusta Guadalajara, no me gusta el pueblo donde vivo, y pues me quiero ir a la ciudad", ¿no? No, que se vale, ¿no? Pero yo, por ejemplo, entrevisté una vez a un boliviano hace... Ah, pues sí lo conociste, ¿no? El Marcos. De hecho, Ujú, me ujú, dijo que a ver si luego estaba aquí en el podcast, le dije que sí. ujú, sí, Pero, ¿en qué año era, Beto? Yo creo que era 2011 cuando lo entrevisté. Y él decía, no, es que, o sea, Bolivia tiene que avanzar, ¿no? Porque imagínate, o sea, aquí en México, pues es otra cosa, ¿no? O sea, yo aquí
el Metrobús está a unos pasos de donde vivo, me subo y llego al centro de la ciudad, ¿no? Y regreso y dije, sí, pero igual te hace falta conocer Chimalhuacán, ¿no? O sea, y yo no lo hablo desde, a lo mejor sí no es mi realidad, pero pues yo tengo familia que vive ahí y a ellos no les haría sentido que tú estés diciendo que en México, ¿no? Nada más te subes al Metrobús y ya estás en el centro en corto, y le dije, ni a mí me hace sentido, o sea, yo para venir aquí a entrevistarte, pues me hice un rato, ¿no? Entonces, claro, o sea, depende de qué es lo que veas, con qué te quedas, ¿no? Porque, pues no, hasta la Ciudad de México te puede parecer una maravilla, pues si no la vives desde la periferia, ¿no? Por supuesto. Entonces, Que terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? En pensar que la Ciudad de México es la Roma, la Condesa, la Narvarte, ¿no? O sea, que se reduce, ¿no? A la parte, pues, bonita y amable de la Ciudad de México, ¿no? Recién, fíjate, recién me pasó eso de cómo te puedes llegar a sentir cómodo, hasta inclusive en la propia ciudad, ¿no? Este, hace no mucho fuimos a cambiar un vale que te dan ahí en el colegio, ¿no? Y fue del regalo del cumpleaños de Darío. Y irlo a cambiar allá a la Rosario Castellanos. Y a mí sí me resultó bastante curioso, ¿no? Porque, o sea, mi papá, yo acompañé a mi papá al trabajo desde muy pequeñín, ¿no? Y y pues yo ubico ese tipo de colonias como la colonia del patrón, ¿no? Entonces, o sea, y fue lo que le dije a Samantha, ¿no? Sí, íbamos caminando, y sí le dije, no mames, no entiendo cómo la banda puede venir a habitar aquí, ¿no? O sea, ¿cómo puede venir y pensar que efectivamente está con unos vecinos, ¿no? Sí le dije, tan solo ahorita que vamos camino allá a la librería, siento que soy el pintor, ¿no? Siento que soy el pintor, siento que soy el de mantenimiento. O sea, como la banda, yo creo que aquí sí digo la banda universitaria, llega a habitar esos lugares y se genera esa identidad, ¿no? O sea, la banda, o sea, si dices, güey, qué pedo, ¿no? Estás criticando todas, o sea, todas las otras nociones que tienen que ver con la tradición, con la costumbre, con la religión. O sea, no mames, y algo que hemos criticado, ¿no? Y tú vienes a consumir, sí, no, efectivamente, a consumir ciudad, ¿no? O sea, pues porque está feo, ¿no? Porque está feo lo que te rodea, ¿no? O sea, pues porque pinches nacos, ¿no? Por ejemplo, hoy también veníamos hablando de la pirotecnia, ¿no? Que yo no tengo pedos con la pirotecnia, ¿no? Pues yo viví muchos años en Coacalco, Tultepec que está ahí al ladito, o sea, y escuchar los cohetes era la cotidianidad, ¿no? Y, o sea, ahí no le vas a venir a decir a un pueblo que históricamente ha trabajado la pólvora, que pinche naco, ¿no? Que a ver si tiene más consideración porque pues los perritos, que porque pues contaminación, que porque pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, toda esta banda, o sea, y me da más risa, ¿no? Porque critica todas esas formas rústicas, identitarias y demás, y se va a consumir esos espacios, ¿no? Y se olvida por completo, porque o sea, yo topo banda que sí es, o sea, originalmente clase mediera, y que se fueron a vivir la experiencia al barrio, ¿no? Así como de, ay, vamos a rentar cerca de la escuela, ¿no? Y a colonias, ¿no? Pero como parte de esta crónica de castas, ¿no? Pero la mayoría de la banda es, pues, banda de origen, pues, parecido al de uno, ¿no? Y desdeña identidades y consume otras, ¿no? Entonces es lo que a mí me genera un chingo ¿cómo decirlo? La neta se me cagan, ¿no? ¿Para qué lo adorno, no? Porque se me hace así de, güey, no mames, esto no se parece a tu barrio. Y, o sea, y te estás quejando de que las identidades y que no sé qué tanto y que eso no existe y que su pinche madre, pero te vienes a rentar un espacio que es completamente artificial, ¿no? O sea, que no te dice nada, ¿no? Con respecto a tu origen social, salvo que pues te sientas la hija del de mantenimiento, o te sientas el hijo del de la señora que hace la limpieza, ¿no? No sé, y desde ahí se me hace muy ridículo, ¿no? Esta negación de las realidades para consumir unas más bonitas, ¿no? Y o sea, imagínate, si hablamos de los barrios, si eso pasa a nivel barrio, no a nivel, yo ya me voy de aquí porque mi barrio ya no me merece, ¿no? Y me ha pasado así, tanto con compas de allá del barrio de Coacalco, me ha pasado con valedores de la universidad, que se van, ¿no? Que se van, habitan, bueno, consumen otros espacios, porque yo creo que hasta es difícil hablar de habitarlo ahí, consumen otros espacios, pero tienen pedos, problemas estos como de la identidad, de la religión,
o sea, entonces diría por acá, entonces, ¿cómo te hablo, no? O sea, desde dónde vamos a discutirlo, ¿no? O sea, porque si tú me dices que esto es un invento, que si su pinche madre, que si en pleno siglo XXI y demás, o sea, pero tú estás viviendo completamente en el artificio, ¿no? En, en la gentrificación y favoreces a ella, ¿no? O sea, ¿qué pedo, no? O sea, criticas unos discursos porque ya no corresponden a este siglo, pues estás reproduciendo a unos que no responden más que a la lógica del capital, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pedo, no? O sea, sí, yo apoyo a la selección mexicana en el mundial, ¿no? Pero pues tú no mames, tú favoreces los procesos de gentrificación, ¿no? No veo cuál sea eh, ¿por qué te colocas como con ese halo de superioridad, ¿no? Entonces, sí me provoca como mucho recelo, ¿no? Por eso para mí esta banda así como de, güey, o sea, sí, está chido, ¿no? Pero no mames, ¿no? O sea, hay que ubicarnos, ¿no? Hay que ver en dónde estamos porque sí caes en unas contradicciones bien erizas, como todos, ¿no? Pero que no te quieres percatar de ellas o que las quieres reducir a términos muy, muy simplones, ¿no? Sí, yo justo te iba a decir que muchos de los que critican más la gentrificación son los que participan de ella, ¿no? O sea, porque es banda que se acaba de mudar ahí que a pues la Narvarte, ¿no? O en efecto la Condesa o la Roma, pero incluso en zonas menos de turistas, pero de todos modos que son la gentrificación, ¿no? Total. Y ya que están ahí se quejan, ¿no? Como, nos quieren quitar el cafecito. De hecho, hay un caso muy sonado en el centro, ¿no? De un cafecito que van a quitar. No, pues que nos quieren hacer esto por poner, sí, bro, pero tú también formaste parte de esa demanda, inmobiliaria y demás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que tienes toda la razón, es parte de las contradicciones en las que todos caemos, pero esa sí omite mucho como digamos, la autocrítica, ¿no? Esa postura contemporánea del, del ciudadano del mundo actual, ¿no? Que en España podría ser el moderno, ¿no? Les llaman modernos, por lo que entiendo, ¿no? O sea, entonces, sí, que aquí se dijo como el hipster, ¿no? Mucho tiempo. Oigan, ¿qué piensan de los cohetes? Por cierto, estaría interesante escucharlos. ¿De los cohetes? ¿De los cohetes? Pues mira, Una vez nos aquí en agarró San una Andrés, patrulla por estar poniendo, ¿te acuerdas? Que tu jefa aquí llegó a en salvarnos, aquí, tu sí, jefa sí, casi sí. le pega al policía, sí. Sí, Neta, mi jefa antes era muy broncuda. Mi jefa antes sí se ponía así con todos, pero ahorita ya. Pero pues aquí en San Andrés es cotidiano, o sea, cada que un santo, cada que es festejo de un santo se escuchan los cohetes, porque tenemos 4 iglesias cerca, entonces, pues no, o sea, y pues a mí no me molestan, ¿eh? O sea, yo, incluso en diciembre no compramos cohetes explosivos, compramos de esas varitas para los niños, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, no me molestan y tampoco soy de la idea de que, ay, piensen yo tengo mi perro y amo a los perros, ¿no? Pero pues tampoco soy de la idea de, pues les estás causando problemas a los perritos porque se asustan, pues es algo que tiene con lo que tenemos que vivir, ¿no? Y pues qué, o sea, a mí no me molestan. Yo te digo, incluso hasta los consumo. No explosivos, pero sí de esos de lucecitas. Ujú. digo que ven que también son el enemigo público, ¿no? La Sí, pirotecnia es así, no, el estigma, ¿no? Sí, o sea, sí pueden causar un pedo digamos, en la fábrica o algo así, ¿no? Pero, pues, eso ya es descuido de seguridad e higiene industrial, o sea, eso ya no es problema pues, de que bueno, existan, o sea, la banda también es culé de repente, o sea, sí los ponen en lugares donde en Chile el sentido común te dice no lo pongas ahí, ¿no? O sea, sí, no sé. sí, sí. Beto? Yo, por ejemplo, yo sí fui niño de cohetes, o sea, porque, pues les digo, mis vacaciones, las de diciembre también, pues siempre estaba en Michoacán, entonces, pues si no tronabas cohetes, básicamente, ¿qué ibas a hacer, no? O sea, todo lo que hacías, lo hacías pensando en, a ver si me dan varo para comprar tantos cohetes, ¿no? Y el día, pues vamos a estar ahí tronando, ¿no? Entonces, yo sería muy hipócrita de mi parte decir, no, pinches cohetes, no, pues si yo de hecho así crecí, ¿no?
en este punto, a mí sí, incluso ya teniendo un hermanito, a mí sí me ponía muy nervioso que él los usara, güey, porque sí creo que son peligrosos. O sea, sí, ya objetivamente, la gente yo sí digo, pues sí son peligrosos, ¿no? Algo yo, por ejemplo, pues yo de niño, yo vivía en esa, y algo que te puedo decir que sí me sacaba de pedo incluso de niño, o sea, cuando salía al día siguiente a andar en bici o así, era la basura de los cohetes, güey. O sea, sí sentía que se pasaban de Sí, verga, ¿no? sí. Esta parte La sí. neta, pero sí, o sea, yo no puedo hablar en contra de algo que pues yo hice como tradición. Lo que puedo decir es, ahora sí me parecen peligrosos y sí es un pedo que un perrito se duerma, por ejemplo, el día que hay cohetes aquí en la iglesia local o demás, ¿no? Sí es un pedo, o sea, sí se ponen bien locos. Pero pues ya, o sea, no los veo como enemigo público número uno, sino que sí es algo que yo ya no haría ahorita, ¿no? Así. No sé si haya banda, por ejemplo, de nuestra edad que todavía así diga, voy a tener cohetes el 15, o no sé, yo no lo haría, ¿no? Pero, pues, Van a comprar el de Malcolm, ¿no? ajá, sí. Pito de Pues, burro. Algo así. Había un tunte que se llamaba el pito de burro. Yo tenía compas que sí les gustaba un chingo la pirotecnia. Y no, man, cuando sonaban esas madres, o sea, sí era así de que hasta se veía la onda. No, sí era algo muy, no, pero muy cabrón, ¿no? De hecho, pues nos tocaron ahí como vecinos de Tultepec, pues nos tocaron las explosiones, ¿no? O sea, llegaba el madrazo, ¿no? Y una vez tuve chance de platicar con un don de ahí, fui a conseguir mecha para una chamba, y sí le decía, pero ¿qué onda, no? No, pues no nos, ya nos cerraron el mercado, ¿no? Dice, pero pues así está el pedo, ¿no? Y me decía algo bien interesante, me dice, pues sabemos que es peligroso, ¿no? Dice, lo hemos trabajado por generaciones, sabemos que un descuido y esto chingó a su madre, ¿no? Dice, pero pues es lo que sabemos hacer, ¿no? Dice, pues es lo que sabemos hacer, es a lo que históricamente, bueno, no me dijo históricamente, ¿no? Pero ya le estoy acomodando. Dice, es a lo que históricamente nos hemos dedicado y pues, o sea, o sea, no podemos cambiar de giro, luego. Y se nos dice, no, pues ya, a ver qué otra cosa hacen, ¿no? Dice, dice este güey, pues, somos coheteros. Dice, diseñamos, pensamos en meterle más potencia, surtimos, ¿no? Dice, entonces, ¿qué? Dice, ¿qué vamos a hacer? Y lo pensé, ¿no? Porque también, pues, mis contactos cómodos universitarios sí son como de unas críticas bastante también pendejonas, ¿no? Así como de que no prendas cohetes, ¿no? Mejor prende mota que se espanten tus tías Está y cosas, chido. ¿no? Pero, o sea, Yo puse porque, uno de los tatuajes, pero nada más porque me dio risa de mejor que se asuste tu jefa a que se asusten los perritos. sí, porque, y sí lo veía muy importante, ¿no? Porque eso es otra de las cosas como que se critican, ¿no? En estos días, que la contaminación y que el ruido, o sea, güey, no mames, ¿no? O sea, participamos de todos los procesos de contaminación, nada más que sí está bien naco, ¿no? Entonces, o sea, Sí, aquí claro. sí está como Sí. más caro, qué chido, qué y No, bueno, padre. incluso. ahorita Ah, con las lluvias sí considero que sí es un pedo, ¿no? O sea, si cae un pinche trombón como los que ha caído con la basura de los cohetes, pues sí podría causar no, pues todavía con la más pedo basura de de todos los inundaciones, días, güey. güey. Es que también, Sí. sí, o sea, yo creo que bueno, yo también no caería en, güey, pues está chido hacer basura, pues no. Pero coincido con Víctor, de hecho, Paco lo dijo aquí cuando hablamos del agua. Es que tenemos un pedo porque es como, incluso no tenemos idea de qué hace el camión de la basura con nuestra basura, ¿no? Pero pensamos que como nosotros sí la tiramos chido, pues ya, ¿no? O sea, yo ya hice mi parte. Y él dice, cuando en realidad pues, la mayor parte de esos cabrones van y lo tiran donde se les antoja, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí está chido hacer las dos críticas. O sea, el güey que avienta su basura en la calle y dice, oye, güey, pues, no mames. Y al mismo tiempo preguntarte, pero ¿qué pasa con toda la basura que produzco, no? ¿A poco nada más porque yo la tiro en el bote, sí, o en el camión, ¿no? Ya se alivió el problema. Y bueno, yo nada más iba a contar que, por ejemplo, yo me acuerdo, ahora que va a ser 15 que yo sí un día le dije a mi jefe como, acompáñame a la azotea, ¿no? Y pues no sé, yo era un morrito, ¿no? Pero yo llevaba mis cohetes de esos que salen, ¿no? Disparados. Mm, Y yo con mi bandera de México, y sí, me acuerdo que a mí me latía a gritar como que malditos gachupines, ¿no? Así, pues no mm. sé, era chido, ¿no? O sea, yo no puedo ser hipócrita para nada, pero a mí me encantaban los cohetes. Ya ahorita, pues sí, hasta me dan miedo, la neta, ¿no? O sea, sí, de repente están los morros ahí, y tú vas pasando y dices, no mames, como que no me lo avienten, ¿no? Una onda así, pero pues ya es otra edad también. Sí, pero ya, bueno, no sé qué tanto, pero por ejemplo acá en San Andrés,
Ajá. Sí, sí, ya está un poquito censurado ese pedo. O sea, ya es más difícil obtenerlos. Sí, aquí también la patrulla yo veo que sí anda pendiente como de la banda. A veces, ¿no? También de repente no. Sí. Pero bueno, amigos, Sí. no sé cuánto llevamos, Virginia. Luego, 1.24. bueno, está bien. Sí, no sé Oh, si quieran mencionar algo antes de ir cerrando el tema. Pues mira, yo nada más iba a decir porque no, o sea, a mí justo se me hacía difícil hablar del 15 porque dije, ni modo que hablemos del proceso de la independencia o así, ¿no? A lo mejor estaría interesante, pero pues ninguno de los tres yo creo que lo maneja así tan bien. Pero yo lo que pensaba es como, hace 2 años, el primer grito que le tocó a AMLO, yo venía de regreso a Michoacán justamente, no sé por qué nos regresamos justo el 15, y pues prendí la tele, ¿no? A esa hora. Y vi el grito y dije, pues la neta sí me emocionó, ¿no? O sea, pues, y yo insisto, pues yo puedo ser crítico y todo, ¿no? Pero pues justo le veo mucho valor a esas cosas que me provocan emoción, ¿no? Entonces, pues decir eso, que no necesariamente es el desconocimiento el que te hace sentir, pues no sé si identidad, orgullo o lo que sea, ¿no? Sino que son procesos más complejos justamente. Y yo nada más iba a contar abiertamente eso, ¿no? Que a mí el primer grito que dio AMLO, a mí sí me emocionó, la neta, ¿no? Entonces, pues está justificado si la gente el 15 pues siente cierta emoción, incluso como un pretexto, ¿no? Para sentirse pues mejor un día, ¿no? Pues al final la época no ha sido tan sencilla para nadie y si un día te emociona, pues qué chido, ¿no? sí, sí. Aparte sí generó mucha expectativa, ¿no? Su primer grito. Sí, Sí sí, sí, recuerdo algo como de, vamos a verlo, ¿no? Es decir, sí, también, sí, sí, viéndolo así, wow, ¿no? O sea, sí soy, o sea, sí en determinado momento voté por Morena, ¿no? Pero tampoco soy así, no mames, ¿no? O sea, no. Pero sí generó como mucha expectativa, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Siempre, así como Peña la cagaba y por eso querías verlo, así como que sí, este güey, ¿cómo va a ser la reacción, ¿no? La reacción pues de la banda, ¿no? Que eso también te emocionaba, ¿no? Y más si lo habías visto cuando se anunció, ¿no? Que ganó las elecciones y demás, o sea, es que sabías que no eran de coto, ¿no? Sino que había o sea, sí era evidente, ¿no? Que había sentimiento, ¿no? Y había, y mucha convicción detrás, ¿no? De la banda. Entonces creo que eso hacía que llamara mucho la atención, ¿no? Ese grito. sí, 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 totalmente. Y además, creo que yo sí noté algo como distinto que era a mí me daba mucho coraje, vi pocos ya grandes, pero este acarreo que hacían de municipios del Estado de México justamente, ¿no? Para los gritos así pues la tradición priista que el PAN retomó, ¿no? Pues prometerle a la gente, no sé, que un lunch y un pago, no sé, de 100 pesos, se me hacía bien, no sé, como el colmo de la tristeza, ¿no? Como, pues un abuso, a mí me parecía, ¿no? Simbólico a lo mejor, pero un abuso. Y pensar como, güey, pues yo he ido a los mítines de AMLO y pues yo sé que los llena él solo, ¿no? Entonces, seguro la gente que va a estar ahí va a estar ahí por convicción. Y pues sí, no sé, como que eso le dé un toque distinto al momento. Que por cierto, ¿este año va a ser igual público o por el COVID lo van a...? No, pues sin gente, o sea, va a haber invitados, de hecho No. va a estar Díaz-Canel, ¿no? El presidente cubano, pero sin público, ¿no? Ujú. No. Sí, pues ni hablar. Mucha época extraña la que nos tocó vivir. Sí, está bien culero. Tú, Vic, algo que quieras decir antes de cerrar. Yo creo que sí, que dejar muy claro, ¿no? Que no somos, no abrazamos la idea de la patria como instrumento ese como aparato, como parte de los aparatos ideológicos, ¿no? Y que aparte ya está en desuso, ¿no? Bueno, no en desuso, pero que ya atribuirle demasiado, o sea, atribuirle adoctrinamiento ya es demasiado, ¿no? Es como no dimensionar su potencialidad, ¿no? Así como de, güey, pues, hay que relajarnos un poquito, ¿no? Y también entender que la patria no se puede medir en una sola dimensión, ¿no? O sea que, pues, imagínate, ¿no? Tan solo
y era algo que se me ocurrió, no me acuerdo ayer, o que estaba pensando sobre esto, que decía, pues, o sea, cómo se llamó para los soviéticos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, si me van a decir, pues la patria es frenar el avance nazi, pues va a cámara, ¿no? Pues claro que yo me voy a llamar patriota, ¿no? Claro que voy a pelear esa gran guerra patria, ¿no? O sea, cómo tiene múltiples dimensiones dependiendo desde qué colectivo se construyan, ¿no? Y yo creo que en México también han de existir, las desconozco, pero también han de existir proyectos de patria muy cabrones, ¿no? Que nada tienen que ver con bandera de México, legado de nuestros héroes, ¿no? O sea, que han de estar construidos sobre otras bases, sobre otras ideas, sobre otras propuestas teóricas y y han de ser muy interesantes, ¿no? Y que han estado, eso sí, pues marginadas, ¿no? Del proyecto de Estado-Nación pues que tiene que adoptar necesariamente, no tiene que adoptar una idea de patria, ¿no? Si no, no podría ni siquiera llamarse Estado-Nación, ¿no? Y que creo que deberíamos voltear a entender que son, ¿cómo decirlo? Que son construcciones, como ya bien, Axel bien lo señaló, ¿no? Y que creo que bien interesante también, que son construcciones, obviamente, y que pues tenemos que aprender a dimensionarlas, ¿no? Y no andarnos peleando con el enemigo incorrecto. Y se me olvidó decirles hace rato también, ¿no? Que una vez unos punks me quisieron pegar porque traía una playera de Ratos de Porao, ¿no? Y me quisieron pegar porque, que esos güeyes son nacionales, que no sé qué, ¿no? Y eran tres güeyes, ¿no? Que en una peda me quisieron madrear porque yo traía mi playera de los Ratos, ¿no? O sea, pues eso no me dice nada, ¿no? Eso que estás ahí desplegando, esa violencia y no porque no me guste la violencia, ¿no? Sino se me hace muy pendejo, ¿no? O sea, mejor cántame un tiro porque te vi feo, ¿no? Y no porque traen una playera de los Ratos de Porao y son nacionales y eso es motivo suficiente como para golpear a alguien, ¿no? Entonces, muchas de las posturas antipatrióticas se me hacen muy pendejas, ¿no? Y muy infantiles. Entonces, yo creo que se tendrían que discutir y que tendríamos que ahondar más, ¿no? En qué pedo con la patria para diferentes sectores, ¿no? Creo que sería muy interesante ese tipo de investigaciones, ¿no? Por así decirlo. Que al final ellos están cometiendo el mismo error del que estábamos hablando hace rato, ¿no? Confundir el nacionalismo con el nazismo, ¿no? El nazismo xenófobo, lo que sea, que creo que era un error muy común entonces y pues ahora yo creo que todavía pasa. Sí, era un error bastante común en los círculos punk. Sí, Cabrón. y Beto, pues sí, nada más, pues sí, como dices, recalcar que pues aquí no estamos cayendo en ese nacionalismo xenófobo y que pues también es importante eh, pues conocer tu cultura, ¿no? O sea, no nada más así como dejarte llevar güey, pues eres patriota por cualquier Por idiota. pendejada, ¿no? Porque traes la playera de esos, güey. No, güey, pues eh, me gusta parte de la cultura de mi país, ¿no? No conozco toda, obviamente no conozco toda, me falta un chingo por conocer, ¿no? Por conocer un chingo de lugares, un chingo de gastronomía, un chingo de ciudades, un chingo de todo. Pero aún así, pues aquí viví, ¿no? O sea, aquí viví y seguiré viviendo hasta no sé hasta cuándo, ¿no? O sea, pero pues es parte de mi vida, es parte de mi crecimiento y si me voy a otro lado voy a sentir esa nostalgia, ¿no? Por querer ser parte otra vez de ese lugar, ¿no? Eh, entonces, pues sí, también vale la pena como conocer la cultura más a fondo y sentirte parte de eso, ¿no? Como parte de tu identidad. Eso es como que yo quería agregar. ¿Va? Entonces, va. Pues, ¿qué les parece si pasamos con las recomendaciones? Simón. ¿Va? Pues empieza, Axel. Sí, pues miren, yo me estaba intentando acordar y creo que ya la recomendé justo cuando hablamos de estos temas hace un año, pero de todos modos, o sea, con cada cosa que platicamos, incluso con la escena de la película que puse al principio, es un argentino, ¿no? Que está en España, hasta donde entiendo, pues no he visto la peli, apenas hoy busqué ese fragmento. Entonces, todo el tiempo que hablábamos pensaba en Vos no confiaste de 2 minutos, ¿no? Que pues básicamente habla de quién se va, ¿no? Porque se siente demasiado bueno para su contexto y pues allá de repente pues no
no vale lo mismo. Entonces el mensaje es como vos no esperaste a tu país, o sea, no esperaste a tu país, pues, y está buena. La otra, pues como la mencioné y como puse lo que nosotros conocíamos a partir de esa canción, pues la de Korsakov de Boicot. Y la última, y es una propuesta, pero insisto, no tiene que ser el siguiente, ¿no? Si nos lo podemos hablar otro día, es porque me quedé pensando en el tema que hablamos de salud mental a partir de que los Chicos del Maíz sacaron una nueva rola, ¿no? Que se llama Volver, una rola muy sui generis porque es el Tony Mejías básicamente, que en realidad casi siempre es el MC secundario, ¿no? Toda la canción es de él y pues no está rapeando en buena medida, siento que está cantando, ¿no? Y pues habla de la salud mental y yo me quedé pensando, claro, es que a lo mejor la salud mental no respeta ideología o clase social en términos de tenerla o no tenerla, pero sí hay explicaciones sistémicas, ¿no? Y creo que la canción es una combinación de las dos cosas, o sea, de una crítica del sistema, al mismo tiempo que dice, pues a mí me chingaron de tal manera, ¿no? No sé bien la historia, la neta no sé mucho del chisme, porque alguna vez lo fui y como consigna digo, no le entres tanto a la vida personal, ¿no? De la banda que admiras y demás, pero hasta donde entiendo, pues tiene un trastorno alimenticio, ¿no? El Tony. Entonces, pues se me hizo interesante y dije, a lo mejor le tenemos que volver a entrar, a lo mejor inspirados en la rola, ¿no? En el tema de esa parte que quizá se puede volver a tocar. Entonces esas son mis 3 recomendaciones, Betín. Va. Víctor, A mí me gustaría hacer primero una recomendación, que bueno, no recomendación porque creo que la mayoría de la banda lo conoce, ¿no? Pero no es necesariamente música. Yo regularmente con los muchachos ahí en el colegio, para abordar precisamente este pedo de cultura mexicana, identidad no nacional, no desde los símbolos, sino desde las prácticas comunes, utilizo a Bruno Traven, ¿no? Entonces, creo que es releer la canasta de cuentos mexicanos, es un ejercicio en el que cada día descubres, o sea, cada vez que lo lees, perdón, descubres algo nuevo, ¿no? Y te identificas con algo que fue escrito hace décadas, ¿no? Entonces, hay ahí puntos que se siguen compartiendo, ¿no? Y prácticas que se siguen llevando a cabo, tanto chidas como algunas, pues, erizas, ¿no? La neta. Entonces, creo que releer a Traven nunca está de más, ¿no? Y eso en cuanto a texto. Y me gustarían 2 canciones. Una, la de Hecho en México del Quinto Sol, se me hacen, o sea, la mayoría de la banda que escucha rap se les hacen malos, ¿no? Es decir, dicen, Quinto Sol son malos, ¿no? Pero a mí se me hace que sí captan mucha de la esencia del campo, ¿no? Mucha esencia del campo, y como de estas prácticas que hasta cierto punto ahora se rechazan, ¿no? Y ellos reafirman su mexicanidad precisamente desde el gabacho, ¿no? Y entonces de hecho en México se me hace muy interesante, ¿no? A la par de muchas otras canciones de Quinto Sol. Esa es una, y también traigo la contraparte, ¿no? De Comité Poco Flow, raperos peruanos, que hablan sobre, que se llama falso patriotismo, ¿no? Entonces, en donde hablan de cómo se manejan los símbolos, cómo se manejan estas ideas de nación para, en relación a hacerle favores al gran capital, ¿no? Entonces, dice que la guerra se pelea hasta en el plato de comida, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, por un lado, la parte de la reivindicación del país como lo hace Quinto Sol, y por el otro lado, desde el mismo género del rap, haciendo una crítica a estas ideas simplonas de lo que puede representar la patria, ¿no? Entonces esas serían mis recomendaciones. Inventos. ok. Pues yo traigo 3 el día de hoy. Creo que una de ellas la recomendé justamente el año pasado, no me acuerdo, pero bueno, la voy a recomendar. Sí, ya pasa, a mí también ya me pasa. La primera es, bueno, La Pulquería, se llama No te despidas de México. Estos güeyes ya los había recomendado. Creo que son españoles, todavía no me pongo a investigar bien de dónde son. Creo que son españoles, es una banda de ska español que creo que vinieron y pues se enamoraron del país, ¿no? Porque pues, la canción se llama No te despidas de México y, y dice No te despidas de México, si te han besado ahí no vas a volver a vivirlo, ¿no? Cosas así de sus playas, de sus mares. Está, que pues sí les gustó el país, entonces pues la neta está muy chida. La otra es la de Voodoo Glow Skulls, la de Cielito Lindo, creo que esa fue la que recomendé el año pasado, no me acuerdo,
que para quien no sepa, igual Voodoo Glow Skulls es una banda de ska, que creo que son pochos, la verdad es que no sé muy bien, pero creo que son pochos y pues esta canción la hacen como en honor a México, ¿no? Y y la última es una que he traído en la cabeza un chingo, es una canción de banda de Germán Montero, la de A través del vaso. Está bien verga esa rola. Beto, ya te cachamos. Está chida esa rola. Y la he tenido así en la cabeza como toda la semana. Va. Pues nada, hasta aquí lo dejamos el día de hoy, banda. Esperamos les haya gustado. No avisamos al principio, pero la siguiente semana no vamos a estar por acá. Regresamos en 15 días y con otro tema interesante. Y pues nada, Axel, Víctor, muchas gracias por haber estado aquí. Una lástima que no estuviera Andrés. Esperamos que regrese dentro de 15 días que ya regrese. Un saludo, que Maca se mejore. Pues nuestras Sí, mejores saludos, vibras ánimo, para Andy. Andy, ¿no? Retache. Sí, Simón. pues va. Va. Muchas gracias, banda. Despídanse. Cámara, Nos vemos Carlos. dentro Adiós, de 15 cuídense. días. La violencia para todos. Venga, Adiós. chido. Pónganse pedos si pueden, si no los vacunaron. Muchos cuentos. Cámara. Nos vemos. Cámara. Ya va a ser